Muy buenos días, estimados doctores. Hoy nos toca hablar sobre atención del parto con adecuación intercultural y hacemos este tema debido a que nosotros tenemos una nueva constitución política del Estado desde el año 2009, donde se considera la multinacionalidad en el país. Somos un Estado plurinacional y por lo tanto toda la formación de recursos humanos en salud debe estar destinado a que justamente se atienda a este tipo de situaciones culturales que podemos tener en el país. Nosotros, particularmente en el departamento de Cochabamba, pertenecemos a la nación quechua, por lo tanto, la cosmovisión con la que nosotros nos vayamos a encontrar tiene que estar adecuada a la atención que podamos brindar como profesionales de la salud. Como antecedentes, decirles que el año 2005 se generó ya en nuestro país, a través del Ministerio de Salud y Deportes, una guía para la atención intercultural de la salud materna. El año 2007 se implementó el modelo de salud familiar, comunitario e intercultural, y el año 2009, a través de la nueva Constitución Política de Salud o del Estado, se implementó el modelo de salud SAPSI en la Constitución Política del Estado, que da pues ciertas garantías. Hablamos de la atención del parto con adecuación intercultural, justamente estamos hablando de que tiene que ser adecuada a las prácticas, a los deseos, a la cultura de tanto la mujer como de su familia durante el trabajo de parto. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. El año 2009 aproximadamente, el Hospital Manuel Ascenso Villarroel de Punata ya implementó una casa con adecuación del parto intercultural. Entonces, esto obviamente en réplica a ciertos logros y situaciones de reducción de la morbilidad materna que se fueron viendo en distintos países del continente latinoamericano. Entre ellos tenemos el movimiento indígena del Ecuador, que hizo ya una implementación de la atención del parto con adecuación intercultural en su país a través del CONAIE, que es el Consejo Nacional de Indígenas del Ecuador. Entonces, ahí se generó ya una primera intención que posteriormente fue replicada en varios países y entre ellos el nuestro. ¿Cómo definimos la interculturalidad? La OMS y la OPS ya tienen una definición clara. Lo describen como las interrelaciones equitativas respetuosas de las diferentes políticas, tanto económicas, sociales, culturales, de edad, de lengua, de género, de generaciones, y que están establecidas en un determinado espacio de diferentes culturas para que puedan construir una sociedad justa. En el país también tenemos nuestra propia definición de interculturalidad según el Ministerio de Salud, y nos explica que es un enfoque sociocultural tanto del ejercicio de la práctica médica con personas de culturas distintas, donde cada una de ellas se va a predisponer al diálogo, al respeto, al reconocimiento, valoración y aceptación de diferentes saberes médicos. Entre ellos, pues, tenemos la medicina tradicional, la medicina ancestral, tenemos una serie de medicinas que en el momento todavía se están ejerciendo en el país y a la que nos está más o menos orientando el Ministerio de Salud a que podamos nosotros hacer complementariedad, hacer articulación entre el servicio de salud y este tipo de saberes de la medicina que son distintas. No nos olvidemos que la medicina tradicional no solamente es en nuestro país o en nuestro continente, sino también a nivel mundial. Una de las medicinas más exitosas probablemente es la medicina tradicional china, que inclusive tiene universidades para pues, poder formar a sus recursos humanos en este aspecto. Entonces, el Ministerio de Salud nos habla de ello. ¿Con qué objetivo? Para mejorar la capacidad de actuar tanto de nosotros como profesionales de salud con la población y obviamente los otros prestadores de los servicios de salud. ¿De qué manera? De manera equilibrada, tratando de resolver problemas que sean de
salud, con calidad en la atención, con un adecuado conocimiento del manejo de estos saberes de las ciencias, tanto tradicionales o las ciencias que nosotros manejamos, y obviamente respetando creencias y prácticas de salud diferentes. Esa es la definición que nos da el Ministerio de Salud. El año 2005, ya les decía, el Ministerio de Salud y Deportes, que se llamaba así en ese entonces, generó esto que es la Guía para la Atención Intercultural de Salud. Es todo un libro que ha emitido el Ministerio de Salud, y ahí ven ustedes una jarra de la época precolombina, donde ya estamos viendo cómo es una atención del parto vertical, y acá en el gráfico siguiente vemos una atención en un hospital que seguramente está realizado por profesionales de la salud con formación en la medicina occidental. Ahora, tenemos objetivos respecto a la atención del parto con adecuación intercultural. Y uno de los principales objetivos probablemente es el de llegar a satisfacer en su atención a la mayoría de las mujeres, tanto de la parte rural, los campesinos, los indígenas propiamente dichos, donde va a existir una dificultad para la accesibilidad a su servicio de salud. Además, otro de los objetivos es mejorar la calidad y cobertura de la atención tanto de la madre como del niño, y hoy, por supuesto, tratar de disminuir los riesgos de morbimortalidad tanto en la madre y en el niño. Otro de los objetivos que vamos a encontrar es fomentar la atención del parto con adecuación intercultural en los niveles de atención. ¿Cómo? Inculcando un enfoque enteramente humanitario. En otros países se llama la atención del parto humanizado, se practica en Europa, parte del norte de América, en Canadá, Estados Unidos, México. Existen hospitales íntegros que hablan sobre la interculturalidad, y pues esto va a traducirse en que vamos a respetar los derechos tanto en la parte materna como neonatal. Vamos ya afinando un poco más sobre la atención del parto con adecuación intercultural. En realidad, esto va a traducirse en una modificación de las acciones del trabajo de parto a favor del bienestar tanto físico, psicológico, social, obviamente, de la madre y de la familia y del entorno comunitario. ¿Cómo? Modificando la conducta biomédica. ¿Para qué? Para tener aceptación por parte de la parturienta hacia el servicio de salud. Esto es importantísimo, porque si no obtenemos esa aceptación, probablemente vamos a tener una serie de barreras que dificultan el que tengamos la atención a la madre y al niño. Existe un estudio realizado en el Ecuador de causas por las que una mujer tiene el parto en su domicilio. Esto está muy cercano a nuestra realidad en el país, porque casi exactamente son las mismas causales: falta de confianza en el servicio de salud, falta de tiempo para acudir al servicio de salud, barreras para llegar al servicio de salud. Cuando hablamos de barreras, no solamente estamos hablando del tema de distancia, del tema cultural, estamos hablando del tema económico, una serie de barreras que probablemente afectan para que la mujer prefiera dar el parto en su domicilio. El que haya mal concepto del establecimiento de salud, que exista un problemas en la economía tanto de la familia, obviamente de la población, y las tradiciones y costumbres que en un 25% influyen en que la mujer prefiera tener el parto en su domicilio. Y esto se traduce en este siguiente cuadro, que este informe ha sido evacuado el año 2011 a través del Estudio Nacional de Mortalidad Materna, donde el Ministerio de Salud hace un resumen ejecutivo de cuáles son los lugares donde hay mayor mortalidad, y un 42% nos dice que es en domicilio, un 37% en establecimiento de salud y 17% en traslado. Desde ya, ambas cifras de 42% y 37% preocupan demasiado. El 42% porque la gente en nuestro país muere teniendo el parto domiciliario, pero esto otro de 37% debe preocuparnos aún más, porque supuestamente ha ido a buscar ayuda a un servicio de salud y tiene un alto porcentaje de mortalidad. Entonces, o estamos trabajando mal
estamos mal capacitados o definitivamente existe alguna dificultad en el servicio de salud para no poder resolver adecuadamente esa búsqueda de ayuda, ¿no es cierto? No está muy alejado, es aproximadamente 5% de diferencia nada más entre morir en domicilio o morirse en el establecimiento de salud. Y esto hace de que ustedes, como nosotros, reflexionemos y veamos de tener una mejor formación en la atención tanto del parto, en la atención de enfermedades que pueden ser fácilmente prevenibles en el aspecto obstétrico alrededor del embarazo y obviamente no nos olvidemos que las mayores, los mayores índices fijan prácticamente hemorragias de la primera mitad o en las hemorragias en general. Después vienen las infecciones y los estados hipertensivos. Entonces, son patologías fácilmente prevenibles y que nosotros deberíamos estar predispuestos a, primero, hacer la detección oportuna y obviamente hacer el tratamiento, la detección precoz y obviamente el tratamiento oportuno. Hay situaciones en las cuales nosotros debemos asegurarnos de que la paciente pues acuda o retorne al servicio de salud. Y para ello, lo importante es satisfacer sus necesidades y expectativas de la paciente, ¿no es cierto? Entonces, el trato adecuado es muy importante. Cuando hablamos de trato adecuado, estamos hablando de que, en primer lugar, deberíamos conocer mínimamente el idioma en el cual nos vamos a intercomunicar con la persona, comportamiento que debemos tener para con la persona y su entorno familiar, la actitud, es muy distinto el comportamiento y la actitud. Entonces, y además el respeto a la privacidad que merece esa persona. ¿Cuántas veces ustedes han debido hacer algún trabajo de parto o si no lo han hecho, van a ver ustedes muy pronto cuando en la sala de atención del parto va a entrar no solamente el médico que va a atender el parto, sino va a estar ahí el de limpieza, va a estar el de admisión, van a estar varios médicos internos probablemente y hasta estudiantes de medicina. Y esto probablemente un poquitito pues de que esa mamá no va a querer volver al servicio de salud porque va a sentirse violentada en su privacidad y esto genera una dificultad para que retorne esa paciente próximamente o en otro embarazo a hacerse atender en nuestro servicio de salud. El que nosotros pues le otorguemos confianza o que sienta confianza con nosotros la paciente es muy importante para asegurar de que vuelva al servicio de salud la paciente o su entorno familiar. ¿Qué recomendaciones nos da la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que la mujer debe tener derecho a un parto seguro, a un parto digno, y que esto debe ser reconocido como un derecho universal de las mujeres, que no deben ser consideradas como pacientes, sino como madres, ¿sí? Que son mujeres sanas que van a traer al mundo a un nuevo ser de forma natural y con mucho amor, por supuesto. La mujer tiene derecho a elegir la posición a adoptar en el momento del parto, y esto lo vamos a ir viendo después, y que debemos garantizar el bienestar psicológico de la madre, permitiéndole que elija al acompañante durante el trabajo de parto. Y yo les invito a ponerse a ustedes en la situación de una mujer en trabajo de parto, tanto como mujeres y como familiares de la mujer. Entonces, como esposo, probablemente a mí me encantaría asistir al trabajo de parto y como que yo lo he exigido en las dos oportunidades que he tenido la dicha de ser padre, y seguramente a ustedes les va a también encantar como papás acudir al trabajo de parto de sus parejas, o a las señoras o a las damitas les va a encantar que su pareja o su mamá o su papá esté en el trabajo de parto. Esto es un apoyo psicológico que también lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora hablemos de lo que significa el parto vertical. El parto vertical es una forma, ¿sí?, de atención o adecuación del trabajo, ¿sí?, de parto intercultural. En otros países se llama parto humanizado, ¿sí? Los partos pueden producirse en el agua, ¿sí? Se pueden producir como está en esta imagen, de forma vertical, en diferentes posiciones que tenemos, como la posición sentada, semisentada, de rodillas, de cuclillas, en plegaria maometana, en posición parada, y obviamente para esto el personal de salud debe estar lo más capacitado posible. Entonces, con esta
imagen estamos viendo cómo un profesional de la salud está ahí apoyando al médico que está atendiendo el parto, y la persona está sujetada a una soga, ¿sí? Esta es una sala de parto con adecuación intercultural, y el familiar está atrás, sosteniéndole, hablándole al oído, haciendo todo el apoyo psicológico necesario. ¿Para qué? Vamos a ver enseguida los fundamentos fisiológicos, psicosomáticos, etcétera, respecto a las ventajas que tiene esta posición. Y acá vemos, ¿no?, un versus, el parto vertical versus parto horizontal. Cada uno tiene sus fundamentos, ¿sí? Y pues obviamente vamos a tratar de, si bien no encontrarle todos los defectos, pero sí vamos a encontrarle los beneficios que podemos ver en un parto vertical. En el parto horizontal vamos a ver que el útero está contraído y va a oprimir los grandes vasos, ¿sí? Contra la columna vertebral. Se genera un efecto que se llama efecto Poseiro, donde hay una compresión de la vena cava, o síndrome de la vena cava también se llama, que lamentablemente nos va a reducir el flujo sanguíneo que circula por la madre, y obviamente esto va a reflejarse en una disminución del flujo sanguíneo hacia la placenta y por ende hacia el producto. Entonces, este efecto Poseiro es bastante complejo y que nos trae dificultades, ¿no?, con la disminución de la oxigenación hacia el producto. Va a haber, además, en esta gráfica ustedes ven en la posición horizontal un canal de parto que va a estar más dificultoso para la salida del producto, y obviamente hace que la mamá haga mayor esfuerzo en el momento de pujar para que salga el producto. Y obviamente al existir este fenómeno va a haber una dilatación mucho más lenta. Además de existir el efecto Poseiro con la compresión de grandes vasos, también el producto, juntamente con el útero, por el peso que tiene con la presencia del líquido amniótico, van a hacer una compresión de los pulmones. Al haber compresión de los pulmones, se dificulta y se reduce la capacidad expiratoria de la madre, por lo tanto, se dificulta también la oxigenación que al final tiene que llegar hacia el producto. Acá tenemos los fundamentos fisiológicos del parto vertical. En el parto vertical ya lo han mencionado hace muchísimos años diferentes investigadores, estamos hablando prácticamente de hace varias décadas atrás. Acá hay un cuadro de una referencia bibliográfica de 1968 donde nos habla ya de que cuando hacemos la posición vertical, el útero ya no va a hacer la compresión de los grandes vasos y por lo tanto no va a afectar la circulación materna y placentaria, que esto se traduce en una buena oxigenación hacia el producto. Entonces, miren, es de 1968 este estudio, y Méndez y Bauer en 1976 ya nos hablaba de que se aumentaba en un 30-40%, un 30-40 milímetros de mercurio en el aumento de la presión intrauterina cuando se adopta la posición vertical muy grande de la presión intrauterina cuando estamos con esta posición, para que pueda ayudar en la expulsión del producto. Lo otro que vamos a ver es una mayor fluidez en los vasos sanguíneos, debido a que no estamos comprimiendo ni la vena cava, y obviamente no estamos comprimiendo los pulmones, por lo tanto va a existir un equilibrio ácido-base fetal adecuado, y esto pues va a permitir que ese niño no tenga sufrimiento fetal por falta de oxígeno. También hay una influencia positiva sobre la ventilación pulmonar de la gestante. Esto también ya ha sido descrito, miren, desde 1950, donde hablaban del equilibrio ácido-base, y en 1979 ya hablaban sobre la ventilación adecuada del pulmón de la mamá, modificándose de manera positiva la capacidad respiratoria de esta mamá, y que permitía la restitución del volumen del flujo sanguíneo de forma adecuada. En 1994 ya nos describían de que el ángulo del canal de parto se volvía menos agudo, por lo tanto había una facilidad en el encaje y en el descenso del producto. Si ustedes ven esta gráfica, van a ver que evidentemente se está ampliando este ángulo para que pueda salir el producto sin ninguna dificultad. Por lo tanto, se calcula que había un aumento de 90 grados hasta 180 grados en el aumento del ángulo, por lo tanto, había un favorecimiento bastante grande en el encaje y la progresión del feto.
Y no solamente esa era la ventaja, también se podía describir en 1994, según Arroyo y colaboradores, donde nos indicaban que había un aumento en 2 centímetros del diámetro anteroposterior y 1 centímetro en el diámetro transverso. Entonces, esto pues, hace de que el producto tenga una mejor acomodación, por lo tanto, pueda salir más fácilmente en el momento del parto. Al margen de estos fundamentos fisiológicos, existen fundamentos psicosomáticos que vamos a ver a continuación respecto a la atención del parto vertical, que es el parto con adecuación intercultural. Aquí vemos una gráfica de un embudo donde hay una paciente que está en un ambiente desconocido para ella, le están sometiendo a posiciones no acostumbradas. Ustedes ven el primer gráfico, está en una posición horizontal, los médicos totalmente cubiertos, ella probablemente también está desnuda, como nosotros manejamos rutinariamente, ¿no es cierto?, nuestra atención de parto. Eso le genera miedo, angustia, y todo esto nosotros lo denominamos estrés. Obviamente, si hay estrés, vamos a liberar adrenalina. Si liberamos adrenalina en exceso, pues esto va a producir una inhibición competitiva, se llama, de la producción de la oxitocina. Por lo tanto, pues estamos afectando a un trabajo de parto que podría producirse de manera normal. Y la oxitocina nos ayuda en la contracción, y al haber contracción, obviamente también estamos haciendo de que en algún momento, después de que se haya producido el tercer periodo del trabajo de parto, es decir, la eliminación de la placenta, de que esos vasos sanguíneos también se contraigan y se produzca menos hemorragia posparto. Entonces, todo ello, pues, hablando tanto de la parte fisiológica como psicosomática, podría ser fácilmente evitado con solamente permitirle la presencia de su familia al momento del trabajo de parto, para que nosotros podamos tener el apoyo, ¿no es cierto?, tanto de esta parte hormonal. Cuando hablamos de que existe un libro respecto a la atención del parto con adecuación intercultural, nos hablan de que el acompañamiento del parto es muy importante, ¿sí? Ustedes ven acá una paisana chapaca, ¿sí?, que está haciendo la atención, ahí ven con su sombrerito característico, una atención de parto, y al lado están 2 profesionales, probablemente una enfermera y un médico. La familiar de la paciente está ahí ayudándole, hablándole al oído, probablemente le esté alcanzando algún tipo de bebida caliente. En la imagen de abajo vamos a ver a un esposo que está ayudando también a una señora, y si se dan cuenta, están ambos con ropa sin bata ni nada que sea hospitalario, están con su ropa de todos los días. Entonces, todo este apoyo psicológico puede ayudarnos a nosotros en el momento del trabajo de parto. ¿Cómo se va a traducir esto? ¿Sí? El que esté él o los familiares al lado de la paciente nos va a aumentar la seguridad y confianza, por lo tanto va a haber una neutralización de la adrenalina, y esto hace que se secrete la oxitocina de forma un poco más natural. Habiendo la secreción de oxitocina, van a disminuir las alteraciones en el trabajo de parto, va a disminuir la duración en el tiempo de trabajo de parto, y obviamente esto va a hacer que se disminuya la depresión materna en todos los periodos del trabajo de parto. Es importante que nosotros entendamos este detalle, porque normalmente en un tercer nivel, o donde ustedes probablemente hacen prácticas, no vamos a ver esta situación, ¿no?, del apoyo de la familia, pero probablemente esté ya todo esto normado a través de ciertos protocolos de atención del parto con adecuación intercultural. Además, el modelo de salud SAPSI lo indica así. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es nada más cumplir la normativa ya preestablecida. Para que nosotros hagamos la atención de un parto con adecuación intercultural, así como hay indicaciones, ¿no?, como en cualquier trabajo de parto, ¿sí?, también hay contraindicaciones. Aquí las indicaciones, como en cualquier trabajo de parto, sea de forma vertical u horizontal, debemos constatar que la gestante no tenga complicaciones obstétricas, que exista presentación cefálica del producto y que exista compatibilidad fetopélvica, como en cualquier trabajo de parto, ¿sí? Entonces, hay contraindicaciones también, que no tenga cesárea anterior, que existe incompatibilidad fetopélvica,
que exista sufrimiento fetal, que vamos a detectar a través de escuchar el latido cardíaco fetal, que exista una presentación anómala, que vamos a determinar a través de las maniobras de Leopold, que exista embarazo múltiple, que también lo podemos hacer clínicamente, que exista circular de cordón, esto significa que exista un sufrimiento fetal, que hay antecedentes de placenta previa, que exista ruptura prematura de membrana, que exista embarazo postérmino, que haya antecedentes de preeclampsia o eclampsia, que también lo vamos a determinar a través de la historia clínica perinatal base, que exista antecedentes de parto complicado. Todas estas contraindicaciones son las rutinarias que nosotros vamos a identificar en cualquier trabajo de parto, ya les digo, por lo tanto no hay ninguna situación que sea fuera de contexto. Como en cualquier paciente, igual tenemos que hacer una recepción de la gestante, ¿sí? Brindándole una cálida bienvenida, explicarle los procedimientos de manera sencilla, tratando de respetar sus creencias, ¿sí? Y costumbres, evaluando la posibilidad de considerarlas, estas creencias y costumbres, para mejorar la relación del profesional con la gestante y su entorno familiar. Entonces, esto tampoco está alejado de lo que hacemos rutinariamente, ¿no es cierto? Todos los pacientes, sea para atención de parto con adecuación intercultural o sea para atención de parto cualquiera, debemos generar esta política que se está mencionando acá, de una atención adecuada con calidad y calidez. Y acá les muestro un gráfico de una sala de parto con adecuación intercultural. Probablemente esta salita sea un reflejo del Hospital Manuel Ascenso Villarruel, donde vamos a ver hay una soga que está soportada en el techo. Vamos a ver un banquito que tiene una semiluna para la atención de la parturienta. Vamos a ver un asiento donde va a estar la familia dándole todo el apoyo psicológico correspondiente y tratando de hacer el soporte físico también de la paciente. Vemos cueritos de oveja, ¿sí? Que esto es básicamente para darle un ambiente más familiar, más hogareño, ¿no es cierto? Y tenemos acá una mesa, una plataforma de madera, de patas cortas, que nos sirve para alejar a la paciente del piso frío. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el frío y el calor? Según la cosmovisión andina, el frío tiene que ver mucho con la muerte, el blanco tiene mucho que ver con la muerte. En cambio, el negro o colores chillones tienen que ver con la salud, con bienestar, y especialmente el negro, que asumen que les da energía y les da pues otra característica para que puedan ellos soportar algunas inclemencias que probablemente significa también el estar en el campo. Entonces, según su cosmovisión, tienen otra forma de ver las cosas. Y nosotros nos adecuamos nada más a esta situación, aunque parezca retrógrado el poner cueritos de oveja en nuestra plataforma, pero eso les da una sensación de que están en su casa, y eso nos permite eliminar una barrera que a veces el estar en un centro de salud donde todos están esperándole de blanco y además no tienen algo que se parezca a su hogar, hace de que no acudan al servicio de salud, y por lo tanto, pues nos dificulta la atención y obviamente reducir la morbimortalidad, que es nuestro principal objetivo. Y ahí reiteramos, ¿no?, lo que significa el acompañamiento. De ninguna manera podemos nosotros restringir el ingreso de un acompañante, eso lo dice la política de salud SAPSI, y obviamente el manual de atención del parto con adecuación intercultural. No nos afectará nada, es más, la mamá le está ayudando, le está pasando seguramente alguna bebida caliente, y dijimos que eso les da una sensación de fuerza, de fortaleza, y que nos va a ayudar bastante en el momento del trabajo de parto. Respecto a la alimentación, normalmente en un hospital se restringe totalmente, ¿no?, NPO hasta después del parto, pero lamentablemente en algunas circunstancias la parturienta puede estar ya con 12 horas de trabajo de parto, 18 horas, y sus calorías ya se han gastado. Por lo tanto, al momento del pujo no va a tener la fuerza suficiente y no va a tener la capacidad suficiente para podernos ayudar. Entonces, el hecho de que reciba alimentos no nos perjudica en nada, y peor aún si son alimentos que le van a ayudar, ¿no?, a tomar la fuerza necesaria, o si son líquidos, porque se nos va a deshidratar y además va a hipoglicemiar y va a estar pues con dificultades al momento de hacer todo lo que significa el trabajo de pujo en el momento del parto.
El que se quite o no la ropa, pues no afecta en nada tampoco contra la asepsia y antisepsia, ¿verdad? Si ustedes se han fijado, en la mayoría de los cuadros, todas las señoras están con su ropa de diario. Nosotros tal vez también tenemos que ser coadyuvadores en este sentido para que pues no se sienta agredida en su intimidad la señora, y pues podemos atender el parto teniéndola vestida con lo que convenga, y si se pone crítica la situación, recién hacer lo que corresponde de ponerle una bata y hacer la referencia a través de los criterios AJO, adecuado, justificado y oportuno. En los criterios AJO está pues esto de que tiene que ir con bata, con una vía venosa permeable, que tenga soporte de oxígeno y que vaya acompañado por un personal de salud. Eso es lo adecuado. Entonces, si se complica la paciente, obviamente ahí tenemos la obligación ya de quitarle toda la ropita, cosa que si tiene que entrar al quirófano ya vaya con la bata y esté todo preparado para que no haya dificultades cuando tenga que resolver el siguiente nivel. Acá vemos el tema de una placenta, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que en el campo particularmente exigen la devolución de la placenta. Y esto tiene su razón de ser. En la cosmovisión de la gente del campo está de que si les falta una parte de su anatomía, ellos van a vagar en el inframundo o van a estar condenados a vagar por el mundo cuando se mueran, porque les ha faltado una parte de su organismo. Y al margen también tienen otra forma de pensar, de que esa placenta, cuando es enterrada en un lugar de la casa donde ellos habitan, le va a dar inteligencia a su niño. Entonces, si ellos creen eso, pues nosotros no tenemos por qué entorpecer sus creencias, al contrario, dárselo la placenta con las medidas de bioseguridad correspondientes, y pues nos estamos evitando un conflicto innecesario, porque además ellos piensan que si nosotros nos quedamos con la placenta, después vendemos esta placenta para que se fabriquen cremas, etcétera, y nos genera una serie de corridillos y de chismes que probablemente entorpezcan la labor del profesional. Lo que nosotros queremos es evitar eso, ¿verdad? Y para eso nos estamos preparando. Ahora, existen situaciones de posición en el periodo expulsivo, y nos dice la literatura correspondiente al manejo del parto con adecuación intercultural que debemos permitir que la posición de la mujer cambie buscando aquella en la cual ella se sienta más fortalecida al momento de expulsar al producto, ¿sí? Y nosotros nada más tenemos que adecuarnos a la posición que ella pueda elegir. Eso nos ordena la normativa. Y existen varias posiciones. Desde ya les dije, hay ventajas y desventajas. Hay la posición de pie, cuclillas y sentada, que tiene las siguientes ventajas. Nos va a permitir un mayor diámetro pélvico, nos ayuda a disminuir el uso de instrumentos durante el trabajo de parto, nos reduce el número de episiotomías, nos va a ayudar a controlar el dolor en el periodo al momento de la expulsión del producto, nos permite manejar patrones normales en la frecuencia cardíaca fetal, y a través de la gravedad nos va a ayudar pues a mejorar la expulsión y obviamente a aumentar la contracción uterina, que es lo que nosotros estamos buscando con esta posición. ¿Qué desventajas va a haber? Pues probablemente nosotros encontremos desgarros perineales, ¿sí? Que además nos pueda llevar a asustarnos y hacer una sobreestimación del sangrado. Entonces, pero con la práctica, con la situación de ir manejando adecuadamente, podemos disminuir los desgarros perineales. Ojo, el desgarro perineal no solamente se puede producir en la posición vertical, sino también en la posición horizontal, cuando la señora ha pujado en un momento no adecuado, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos un manejo adecuado también del periné, haciendo una protección, seguramente en ambos casos, tanto en la posición vertical como en la posición horizontal, vamos a disminuir de manera espectacular cualquier tipo de desgarro o alguna situación que nos haga asustar respecto a una sobreestimación del sangrado. Existe la posición de 4 apoyos. Ustedes ven gráficas ahí, son bastante antiguas, ¿sí? O de tribus que ya hace años estaban manejando esto de la posición vertical y lo han hecho para que sobreviva la humanidad. Entonces, imagínense
Imagínense, estas posiciones no solamente la manejamos nosotros o como país, sino está en la Argentina, en Chile, en México, en Perú, Ecuador. Entonces hacen este tipo de atención del parto con adecuación intercultural, debido a que significa pues una mejoría primero en las costumbres que tienen las pacientes y que reciban el mismo trato en su servicio de salud, obviamente con la ventaja de que vamos a estar a la mano para resolver cualquier complicación obstétrica que pueda presentarse. ¿Qué ventajas tiene esta posición de 4 apoyos o a 4 patas o de perrito que estamos viendo en la imagen? Va a favorecer la rotación fetal en presentaciones posteriores especialmente, va a ayudarnos en el descenso del producto y probablemente nos ayuda a tener menores traumas en la región perineal. Existe la posición de decúbito lateral o de rescate de Sims, ustedes han debido alguna vez ya ver este término. Tiene varias ventajas, ustedes ven en la imagen, está de costadito, la paciente, donde vamos a tener mejores resultados perineales, nos ayuda a prevenir desde ya el síndrome de compresión de la vena cava, nos permite mayor libertad de los movimientos y nos va a ayudar a que exista mayor intensidad y frecuencia de las contracciones, ¿sí? Existe la posición semisentada, ustedes han visto un asientito, ¿no es cierto?, en forma de semiluna. Este asientito se utiliza para esta posición, donde como ventajas vemos que abre el estrecho pélvico. Si es que vamos a utilizar anestesia, nos va a ayudar para que pongamos la epidural, y uno de los inconvenientes es que tiene uso parcial de la gravedad, pero obviamente nos ayuda dependiendo de la decisión que tome la paciente en qué posición quiere tener su parto. Como en cualquier trabajo de parto, existen también complicaciones. Uno de ellos puede ser el aumento del sangrado. Obviamente, en ambos casos, tanto en la posición vertical como en la posición horizontal, nosotros debemos aplicar las 10 unidades internacionales de oxitocina para coadyuvar en el alumbramiento. Se llama alumbramiento dirigido. Entonces, con eso estamos controlando un aumento de sangrado si es que hubiese, ¿no es cierto?, el momento del posparto. Puede haber laceraciones a nivel del periné, como en la posición horizontal, también existe, ¿sí? Cuando hay, les decía, el pujo inadecuado o en el momento inadecuado. Entonces acá puede presentarse también por la gravedad y toda la significa aumentar en 30 a 40 milímetros de mercurio la presión intrauterina para expulsar al producto, desde ya que va a ocurrir este problema. Puede haber salida brusca del feto por justamente este tema del aumento de la presión intrauterina. Puede existir una salida del cordón, se llama prolapso de cordón, o la prosidencia de miembros superiores, que también puede ocurrir. Exactamente ocurre lo mismo en una posición horizontal. Con esto, jóvenes, hemos concluido la temática. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Lo que sí quiero mandar, como esto no es una de que ustedes, para hacer la atención del parto con adecuación intercultural, se pongan de abarcas, poncho y chulo, de ninguna manera. Esta es una situación que está dentro de la construcción política del Estado y su modelo de salud SAPSI, que nos dice que debemos hacer una salud familiar, comunitaria e intercultural. Y como ya hemos ido describiendo, lo que tienen que hacer ustedes es conocer y reconocer ciertas situaciones que probablemente existan en el contexto de la atención médica y que respeten las tradiciones, costumbres y las cosmovisiones que probablemente tenga nuestra población. Entonces, nada más es una situación que ustedes van a tener como exigencia en la atención diaria de su servicio de salud, donde les van a decir los familiares que quieren entrar al trabajo de parto, o probablemente les digan que quieren tener en determinada posición su trabajo de parto. Es nada más que un antecedente para que ustedes se lleven como producto de esta clase, y pues obviamente esperando que haya sido de utilidad y que en el momento que sea conveniente lo apliquen y pues vayan haciendo de esta práctica una rutina que tal vez nos va a ayudar en el manejo del día a día de su población obstétrica. Un abrazo.